Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de 20th Century Boy. 20th Century Boys es un manga de ciencia ficción y misterio escrito por Naoki Urasawa, uno de mis autores favoritos, que se comenzó a publicar en 1999 en la revista Big Comic Spirit de Shogakukan y que terminó pues con 22 tomos, aunque bueno, posteriormente sacaron otros 2 tomos que se llamaron 21st Century Boy. Publicado en España por Planeta de Agostini, traducido por Marc Bernabé. Y bueno, además cuenta con 3 películas de imagen real que más o menos adaptan hasta cierto punto el manga. La historia es bastante compleja, por una trama pues muy enrevesada, con un montón de personajes que además se va desarrollando a lo largo de 50 años. Bueno, en general Naoki Urasawa es un autor que me gusta bastante. Suyo he leído pues Monster, que es de las más conocidas, junto con esta 20th Century Boys. Luego también Master Keaton, que me gustó, Happy, que la tengo todavía a medias, pero me está pareciendo muy entretenida, Pluto, y alguna cosilla más tiene, aunque básicamente eso es lo que he leído yo, algunas historias cortas. Es un autor con un estilo de dibujo muy peculiar, a mí me gusta, pero bueno, es como una especie de dibujo de shonen rollo, pues Fairy Tail o Dragon Ball, pero en serio, como más adulto, digamos. Y en general, pues historias bastante complejas. Y había leído ya varias cosas, siempre había oído hablar de esta y era la típica que tenía pendiente pero nunca empezaba y era de las más conocidas de Urasawa y bueno, en algún momento tenía que ponerme, así que aprovechando la cuarentena me puse. Como argumento de esta historia voy a ser un poquito escueto, lo que pasa es que esta historia es muy larga y cuesta mucho explicar todo lo que pasa y es muy enrevesado. Pero básicamente tenemos a Kenji Endo, que es el protagonista de la historia, que trabaja en un pequeño konbini de Tokio con su madre y con su sobrina Kana, que es la hija de su hermana, que les dejó a la hija a su cuidado y se largó. Entonces, al principio de la historia van al funeral de un amigo del colegio, se juntan varios compañeros del cole y empiezan a relacionar la muerte de este chico con varias cosas que han ido pasando, acontecimientos que han ido ocurriendo estos días, con cosas de su infancia, incluso con un símbolo que tenían en su infancia, que utilizaban ellos. Y bueno, todo se relaciona además mucho con una secta de un tal amigo. Y decir que Kenji y sus amigos de pequeños juraron defender la paz y la justicia en la Tierra y si algo la atacaba, pues tendrían que defenderla, por así decir. Entonces, unas predicciones que ellos hicieron cuando eran pequeños se han ido haciendo realidad y tienen que, como ya he dicho, defender esta Tierra de esas predicciones que se están realizando. La historia tiene lugar en 3 líneas temporales distintas, en los 70, que son los niños, que es un poco como recuerdos de cuando eran pequeños y de cómo se fueron estableciendo estas predicciones, en el 2000, cuando son adultos y tienen que enfrentar todo esto, sobre todo esa secta de amigos que comentaba, y luego ya de adultos en el 2015, ya más que de adultos, de ancianos. Y ahora vamos con los personajes. Bueno, el protagonista sería Kenji Endo, que es básicamente un chaval con mucha personalidad, el líder del grupo cuando eran pequeños, le gusta mucho el rock and roll, toca la guitarra y canta, trabaja en un pequeño konbini con su sobrina y es un poco el líder de toda esta trama. Después tendríamos a Ocho, uno de los mejores amigos de Kenji, que, bueno, que es el que crea cuando eran pequeños este símbolo de amigo, posteriormente usado por amigo, y es un personaje cuando se hace mayor un poco más oscuro, más misterioso, que se hace llamar Shogun y bastante fuerte. Después tendríamos a Yoshitsune, que es otro amigo del grupo, un chavalito muy apocado, con muy poca capacidad de liderazgo, pero que acaba teniendo que liderar porque las circunstancias le obligan y la verdad es que lo hace bastante bien. Tenemos también a Fukube, que es otro compañero de clase, cuya mujer ha sido captada por la secta, que lo comenta en el funeral de Donkey Donkey, que sería otro personaje, son uno de los amigos cuando eran pequeños, que era un chaval un poco peculiar, que iba siempre descalzo, con un moco colgando y corriendo a todas partes, y que muere al principio de la historia, es en su funeral donde se juntan todos y empiezan a atar cabos. También tendríamos a Mon, que es otro antiguo amigo del grupo, que está trabajando en Alemania, pero ha dejado a Alemania para volver a Japón y ayudarles. También tenemos a Sadakiyo, que es un chaval que tuvo una infancia bastante complicada, que estuvo solo un trimestre con los niños, pues solo un compañero del colegio de Kenji y los demás, 3 meses, y que va siempre con una careta. También está Maruo, que es un chaval que tanto de niño como de mayor está bastante obeso, que pues está dispuesto a ayudar siempre que hace falta a Kenji y al grupo.
Y tenemos también a Yukiji, que es una niña, la niña más fuerte del colegio, que es una gran luchadora, experta en artes marciales al principio, y que de mayor se convierte en un agente de aduanas que parece que no va a conseguir nunca un marido. También está Kiriko Endo, que es la hermana de Kenji, una chica muy responsable de joven, pero que deja a Kenji a su hija Kana, en el cuidado de Kenji, de su hermano, porque tiene que irse a cumplir una misión misteriosa. Después tendríamos también a Jambo y Maabo, que son unos gemelos que de pequeños pues, eran bastante orondos y que se dedicaban a torturar a los niños, a pegarles y a darles palizas, y que de mayores pues básicamente tienen una empresa y están bastante forrados. Tenemos también a Kero-John, el que tiene cara como de rana, de hecho de ahí el nombre, que es otro gran amigo del grupo, pero que no se atreve a responder al llamado de Kenji en los 2000 para enfrentarse a Amigo, y que se acaba yendo a los Estados Unidos a vender ramen. Tenemos también a Yamane, que es otro amigo del grupo, que es un poco distante, es muy inteligente y es sobre todo amigo de Sadakiyo y de Fukube. Luego estaría Amigo, que es el rival de la colección, que sería el enemigo misterioso que va siempre con la cara tapada, con una especie de máscara o de careta, o con una especie de paño con el símbolo de amigo propio, que es el líder de esta secta y que tiene una conexión con los niños, con el pasado, que de hecho siempre está sospechando que es alguno del grupo hasta que descubres quién es realmente. Luego estaría Kana Endo, la sobrina de Kenji, hija de Kiriko, y que, también, según avanza la historia, vamos descubriendo que es también hija de alguien importante. Bueno, en la trama de los 2015 es donde va ganando peso en la historia y se convierte en un personaje muy importante. También está Manjome Inshu, un timador de poca monta que conoce a Amigo de pequeño y que se alía con él y bueno, de mayor pues es un miembro, un rango alto de la secta de Amigo y que va ascendiendo poco a poco en esta misma secta. También estaría Dios, Kami le llaman, algo así, que es una especie de vagabundo muy viejo, obsesionado con los bolos, de hecho tiene una bolera en algún punto de la historia, y que tiene la capacidad de ver el futuro. También tenemos a Chono, que es un detective, nieto de otro gran detective, que murió también con temas relacionados a lo de Amigo y que ayuda a Kana a investigar todo el tema sobre Amigo. Y por último tendríamos a Kyoko Koizumi, que es una chica compañera de clase de Kana, que por cosas del destino acaba involucrada en todo este tema de Amigo y bueno, pues aliándose con todos los protagonistas. En cuanto al manga de Urasawa, comentar que consta de 249 capítulos divididos en 22 tomos, como ya he comentado, más otros 16 capítulos de 21st Century Boys divididos en otros 2 tomos más. La trilogía de películas estuvo dirigida por Yukihiko Tsutsumi, pero bueno, contó con la colaboración de Urasawa. Estas películas fueron estrenadas, la primera en 2003 y las 2 siguientes de la trilogía en 2009. Y bueno, cambian bastantes cosas de la historia, el comienzo a lo mejor es un poco más fiel, pero luego van cambiando algunas cosillas de la historia y adaptan pues la historia de una forma un poco distinta. De todos modos tuvo una gran recepción, tuvo muy buenas críticas y sacó bastante recaudación en taquilla y tal. Evidentemente pues estaba basado en un manga que en los años 2008 y 2009 había sido de los más vendidos. Como curiosidades del manga, comentar pues que es un manga sin anime, es una cosa muy rara, sobre todo en un manga de tanto éxito, pero no hay un anime de 20th Century Boys. Decir también que se ha comparado mucho con las novelas de Stephen King, especialmente con It. Y decir también que la trilogía de películas tuvo mucho éxito y muy buena recaudación en taquilla. Ahora me gustaría dar unas pequeñas pinceladas del contexto histórico del Japón de aquella época, de las distintas épocas en las que se desarrolla la historia, sobre todo los 70, para ver un poco de dónde viene toda la trama, básicamente. O algunas cosas que están relacionadas con cosas que realmente pasaron y tal. Entonces, bueno, los 70 la verdad es que era la época en la que los Estados Unidos influían muchísimo a Japón, con pues el Apolo 11, la música extranjera, etcétera. Ya entraba más en Japón, ya se estaba recuperando de todo el tema de la guerra, ya digamos que había limpiado su imagen y estaba como país ahí pues en otro tipo de situación. Y bueno, esto también hacía mucho que los niños en aquella época jugasen pues a imaginarse el apocalipsis o cosas así, que es un poco lo que hacen los chavales del manga. Además, la expo de Osaka no me acuerdo si era el 70, 72, una cosa así, bueno, que es la que sale en el propio manga, también influyó mucho con una roca lunar que hubo, pero además en esa misma expo hicieron una cápsula del tiempo metiendo cosas para desenterrar en el futuro, que es algo que los propios niños también utilizan en el manga. Es decir, que si bien Japón entre los 60 y los 90 tuvo un desarrollo económico muy bueno, estuvo muy bien económicamente, en los 90 hubo un estancamiento, que es justo el momento en el que se desarrolla la etapa de los protagonistas de adultos, que es cuando deben enfrentarse a esta organización política y militar que pretende dominar el mundo.
Y todo el tema de la secta también coincide con una secta muy parecida que hubo en Japón, la secta Aleph, creada por Shoko Asahara, que bueno, también profetizaba el fin del mundo, atentó contra la población, engañaba a la gente para que les diesen todo lo que tenían, básicamente, y Asahara también era el típico líder que castigaba a los disidentes dentro del grupo, que la gente le seguía ciegamente, y bueno, todo esto acabó con unos juicios en los que fue condenado a muerte, y la verdad es que hay muchos paralelismos entre esta secta y todo lo que ocurre en el manga. Como conclusiones que decir, pues que es una historia muy buena, la historia la de Usawa está muy bien, tiene una mezcla de intriga, ciencia ficción y misterio que la verdad es que me gusta mucho. Con muchos personajes y muchas historias y situaciones que igual hace que te pierdas un poco, además cosas un poco raras a veces, pero en general están bastante bien contados los personajes y eso es una de las cosas que tiene Urasawa muy buenas. ¿Qué es lo que no me gusta generalmente de Urasawa? Los finales. Casi ninguno de sus mangas tiene un final que me guste. ¿Por qué? Porque son como muy abiertos, a veces no sabe cómo seguir, te empieza a contar una historia muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que dices, tú, Dios, esto tiene que ser la leche, y cuando llega al final, no sé si se ha quedado sin ideas o qué le pasa, pero como que de repente, ¡pum!, y se corta. Es como que no termina de saber cómo termina una historia. Y aquí me pasa algo parecido. Y de hecho tuvo que sacar los otros dos tomos, los de 21st Century Boy, para explicar un poco más el final de la serie, porque simplemente si te quedas con 20th Century Boy solamente, el final es que no significa nada, básicamente. Pero bueno, un manga que está muy bien, unas películas de acción real que no me gustaron tanto, pero que no están mal, la verdad, están bien, son entretenidas. Pero en general el manga sí que es muy recomendable, con un dibujo, una historia, una trama. O sea, con Urasawa lo que sí que tienes seguro es que disfrutas mucho del desarrollo de la historia. A lo mejor el final te deja mal, te deja un poquito frío, te deja como... ¿por qué? Pero el desarrollo de la historia siempre es maravilloso con este hombre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.